Hola hermanos, que tengan un buen día y un buen comienzo de semana. Y estamos otra vez juntos para leer la palabra de Dios. Y vamos a leer la última parte del versículo 4 que ya hemos leído de 2 Pedro 1:4. Nos dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y el tema de hoy es postura ante la concupiscencia. Y he buscado la definición de esto. Por eso es importante la posición que tomamos ante la tentación, que nos llevan a pecar contra Dios. Y para eso busqué y dice: habiendo huido de la corrupción. Y la definición de corrupción no es un acto, sino es una condición, un estado personal y social en que uno se acostumbra a vivir. O sea, es un pecado que en vez de reconocerlo con humildad, lo elevamos y adoptamos como sistema de vida y se convierte en una costumbre. Y esto es tan real y podemos decir, todos lo hacen, ¿por qué yo no? Y vivimos en un mundo así, en un mundo que ha caído en la corrupción. Corrupción nos lleva a la muerte, y la muerte es separación de Dios. El mundo no tiene en cuenta a Dios. Por eso cuando hablamos de moral, hablamos de alguien que no tiene en consideración ni respeto, ni reconoce al que está a su lado, ni el que está encima de él. Y esto es lo que el mundo que vivimos hoy. Alguien que no considera a Dios, no considera a las autoridades, ni considera a su prójimo. Lo importante son sus propios deseos y sus propias pasiones. Por eso dice: que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y la concupiscencia es un exceso de deseo que van en contra de lo que Dios desea. Es un deseo, una pasión, un placer desmedido y que va por encima de todo. Va por encima de Dios y de los demás. No importa familia, no importa padre, no importa esposo, no importa hijo, solo importa nuestros propios deseos. Por eso esto nos lleva a una muerte espiritual. Y dice también, habiendo huido, nos habla de que la postura que nosotros tenemos que tener ante esta postura que el mundo ha tomado y que a veces nosotros también nos somos contagiados a adoptar, nos dice que debemos alejarnos, que debemos escapar. En Santiago 1, versículo 13, nos dice que el pecado nos habla de un proceso, de un camino, de una definición tomada. Nos dice en Santiago 1:13, dice: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿no? Y dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y cede ante eso. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso, una serie de pasos que nosotros tomamos ante el pecado y que no tiene en cuenta ni a Dios ni a los demás, solamente lo que nosotros queremos. Y eso nos lleva a la muerte, porque nos lleva a separarnos de Dios, a que Dios tome distancia de nosotros. Por eso debemos pensar en esto, qué postura nosotros tomamos. Y hay un refrán, una frase que escuchaba yo cuando era niño, adolescente, y que me hizo mucho bien y que espero que le sea bien
a las nuevas generaciones. Uno no puede impedir que los pájaros revoleen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido sobre ella. O sea, ¿cuántas veces vienen pensamientos a nuestra cabeza que son contrarios a los deseos de Dios? Pero qué importante que nosotros no los dejemos afianzar en nuestra mente, sino que lo podamos despejar y rechazar de nosotros. Por eso también en 2 Timoteo nos dice allí en el capítulo 2, versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, dice, huye también en el versículo 22 de las pasiones juveniles. Cuando uno es joven, cuando las pasiones están a flor de piel, ¿no? Por eso usa esta frase, pasiones juveniles. Y sigue. Acá habla de un proceso también, un camino y una decisión. Cuando uno huye y sigue otro camino, que es el de la justicia, la paz, el amor, con los que de corazón limpio invocan a Dios, ¿no? Y si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, santificado, apartado por Dios, para honra y gloria de Dios, y útil al Señor. Por eso vemos acá no solamente de huir, de tomar una postura de separarnos, de alejarnos de todas esas pasiones que a veces están en nuestra naturaleza, y busquemos la comunión con Dios y con los hermanos. Dice, con los que de corazón limpio invoca a Dios. O sea, nos llama a huir y a seguir en una unión con Dios y con los hermanos. Y por último, Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, busquemos una comunión real con el Señor, una amistad. El mismo Señor, ya lo hemos leído en Juan 14:16, dice, y os daré otro consolador. Y esta palabra consolador es alguien que va al lado nuestro, alguien que nos acompaña, que nos abraza, que nos sostiene. Es alguien que camina con nosotros y a veces no nos damos cuenta. El Espíritu Santo ha sido puesto en nuestra vida y es nuestro acompañante, nuestro amigo, que el Señor ha puesto para siempre a nuestro lado. Por eso debemos amarlo y respetarlo, y buscar su amistad y su compañerismo. O sea, cuando uno respeta al que está al lado, respeta lo que él siente y desea, también habrá una verdadera comunión con Dios y con el prójimo. Que Dios nos bendiga y tomemos esta postura de alejarnos y de buscar la comunión con Dios en el respeto mutuo los unos por los otros. Hasta la próxima.